Coco, un gol fenomenal. Sí, la verdad, gracias a Dios se me dio ese gol. Marcelino, vamos con Marcelino. Un gol Marcelino que tiene vivo todavía aquí FC. Sí, la verdad sí, me siento feliz porque la verdad le aporté al equipo y así, o sea, ahorita no vamos, o sea que no vamos ni en desventaja, ni vamos perdiendo, ni vamos ganando. Vamos, es como un 0-0 y nosotros podemos ir a sacar un mejor resultado allá en Amatitlán. Claro, hay que trabajar más la estatura, pero la habilidad se está dando a demostrar, Marcelino. Sí, la verdad soy muy pequeño, pero como dicen, la altura no es al caso y yo hago lo que hago por mi equipo y por el departamento porque la verdad se siente bien a poder ayudar a nuestra gente acá y darle la satisfacción que ellos quieren. Bueno, te quedó el balón, definitivamente vimos que viste al guardameta y la tiraste a una esquina de la portería. Sí, pues la verdad cuando uno está así enfrente de la portería siempre trata de hacer bien las cosas y bueno, yo solo vi el espacio y donde había más espacio, ahí donde le pegué yo le crucé. Muchas gracias, Marcelino. Pues creo que estuvo bien, ¿verdad? Los dos equipos corrieron, lucharon y creo que para eso se trabaja, ¿no? Y estas llaves, de eso se espera, ¿no? ¿Cómo estamos con la recuperación ya de la lesión que se tuvo, Marcelino? Sí, pues gracias a Dios ya mi lesión ya creo que ya pasó. Ahí agradecidos con estos directivos y con esta gente que lo quieren a uno bastante, ¿verdad? Nunca me esperaba esto y la verdad que se lo agradezco públicamente a los señores directivos y a esa afición que siempre me estuvo motivando ahí por medio de internet y todo, ¿verdad? ¿Cuándo se estima ya en la cancha? Pues ahí sí que esperando a que prueben los metas otra vez, ¿verdad? Porque tenemos ganas de jugar y creo que con esta afición y a cómo se juegan los partidos, creo que todos tenemos ganas, ¿verdad? Un estadio maravilloso, un clima impresionante. ¿Qué le dices a la afición? Mil gracias de verdad por ese apoyo, 100 puntos para ellos y definitivamente hoy se demostró que el equipo tiene mucha capacidad. Se dieron cuenta que hay garra, hay entrega y si no se obtuvo el resultado es porque tienen un buen portero el equipo de Amatitlán, porque en el campo se demostró que fuimos superiores y no hay nada perdido, definitivamente vamos a ir con todo y esperamos traer un triunfo de ahí para poder seguir adelante. ¿Qué se espera ahora del Quiché FC en el transcurso del campeonato? Pues nosotros todavía estamos en la lucha, no hay nada perdido como le digo, esperamos ir a traer un buen resultado, acuérdense que con un empate y con goles pues definitivamente seguimos peleando y definitivamente nosotros no nos damos por vencidos hasta el último segundo. Una directiva que ha estado al pie del cañón definitivamente no ha dejado solo al equipo. Estamos trabajando, definitivamente hay unidad en la directiva y eso es lo más importante, todos estamos poniendo de nuestra parte. Entonces creo que el trabajo ha sido en conjunto, el cuerpo técnico, jugadores y directiva y esto es lo que ha ayudado pues a que el equipo se mantenga con ese ritmo y con esa entrega. Todos le ponemos amor a este proyecto y sabemos que estamos representando al departamento de Quiché y por eso pues definitivamente lo estamos haciendo de corazón y creo que estamos haciendo un buen trabajo. Se veían no solo personalidades tanto del Santa Cruz de Quiché, sino que de diferentes municipios que ya vienen en caravanas a apoyar al equipo. Así es, hubieron buses de Zacapulas, Quiché, de varios municipios que vinieron y definitivamente muchas gracias de verdad por ese apoyo y porque están confiando en el trabajo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces les decimos que vamos a seguir adelante, nosotros no nos damos por vencidos y definitivamente los esperamos a donde quiera que vayamos para que nos apoyen. ¿A dónde se va a jugar y qué es lo que hay que hacer? El día domingo jugamos en el estadio de Amatitlán a las 12 del mediodía. Hay que ganar definitivamente. Aquí uno de los dos va a ganar y entonces nosotros tenemos que ir por el triunfo. Sabemos que es complicado, pero no hay nada escrito en el fútbol. Aquí se demostró que se puede y seguimos adelante y definitivamente Quiché va para arriba. Prácticamente ahorita se está jugando el gana o el muere. Así es, la clasificación ya se obtuvo, pero para seguir debemos ganar. Aquí el que pierde se queda, ¿verdad? Entonces no hay otra opción más que ganar. Muchas gracias. Estas palabras de Freddy Carrera, director de Quiché FC.